que trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional. Eso huele a persecución política. Y el informe que rindió la comisión tenía 42 páginas y esas 42 páginas se leyeron. O sea, que en el pleno. Nadie puede alegar ignorancia. Y alegar a mí que eso no se leyó. Yo los reto que me digan a mí que eso no se leyó, porque yo estaba ahí. Entonces, cuando la ley dice que pueden ser perseguidos todo aquello que atenten a cambiar la forma de gobierno, entonces yo digo, no, pero esta ley se está ideologizando. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Juan Dionisio Rodríguez, diputado por el Frente Amplio, diputado nacional y el único que se opuso a esta ley mordaza de la DNI. Él tiene detalles inéditos que quiere compartir con todos ustedes, reconociendo su gallardía y sobre todo el valor de pararse y decir que había sido modificado parte de lo que se propuso inicialmente. Bienvenido, Juan Dionisio. Bienvenido, gracias por invitarme y a los amigos televidentes. Para mí es una oportunidad compartir contigo. Gracias de corazón. Explíquenos, cuando esto pasó por la Cámara de Diputados, ¿qué objeciones tuvo y por qué se estaba haciendo tan rápido la aprobación de esta ley que ha causado tanto mal y que es un tema de conversación en este instante? Bueno, mira, la realidad es que el Poder Ejecutivo sometió este proyecto de ley, se tomó en consideración y se mandó a la Comisión de las Fuerzas Armadas que dirige el diputado Ramón Bueno. Cuando se rindió el informe, que yo lo vi, antes de ser aprobado en primera lectura, yo le dije, Ramón, mire, ese artículo 11 viola derechos, y yo soy el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, yo me voy a oponer a eso, y lo voy a decir. Y entonces él le dijo a Julito Fulcar y le informó al presidente y me encargaron a mí que le hiciera una redacción al artículo 11. Entonces acordamos de que se iba a aprobar porque ya estaba en agenda, en la estructura 12, que se aprobara en primera lectura para ser modificada en una segunda lectura y para que se abrieran los debates. Eso fue el 26 de diciembre. Que se aprobó en primera lectura la ley. En plena Navidad. En plena Navidad. Todos los partidos aprobamos la ley en primera lectura. Cuando viene la segunda, yo le envío a la secretaria legislativa la modificación del artículo 11 y le hago una redacción del artículo 11 en la que digo, en esa redacción que nosotros le presentamos, es que perfectamente las instituciones públicas centralizadas y descentralizadas están obligadas a informar al DNI de cualquier situación que atente con la seguridad nacional. Pero las instituciones privadas y las personas, si no están siendo investigadas, no están obligadas a eso. Y si el DNI requería alguna información sobre ella, tenía que consultar, pedírsela o solicitarla a través del Ministerio Público a que un juez lo ordenara. Si están siendo objeto de investigación, porque no puede ser discriminado. Entonces, cuando nos reunimos en el despacho del presidente y yo veo la redacción que yo, pero bueno, esta no fue la redacción que yo hice. O sea, modificaron lo que usted propuso. Sí, se modificó porque él me planteó que yo hiciera esa propuesta. Pero cuando yo estoy redactando esa modificación, yo veo la ley completa. Sí. Entonces, veo que hay una contradicción en el artículo 4, en el artículo 8, en el artículo 13 y en el artículo 26. Y le escribo a la secretaria legislativa, Ivonne Mota, diciendo, mira, este artículo 4 yo no lo entiendo porque esa palabra hay que quitarla. El artículo 4 es un artículo que dice que pueden ser perseguidos todos aquellos que atenten con una forma de gobierno distinta. Y digo, yo soy en contradicción con la Constitución. Es donde usted se para también y luego lo dice. Si lo digo. Explíquele al pueblo en términos llanos por qué usted hace esa aclaración y se detiene frente a todos los diputados, que es lo que da pie a que esa ambigüedad o mala intención pueda ser utilizada con un trasfondo político. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que la República Dominicana en su artículo 2 tiene un gobierno civil y republicano. No dice forma de gobierno. Entonces, cuando la ley dice que pueden ser perseguidos todo aquello
que atenten a cambiar la forma de gobierno. Entonces yo digo, no, pero esta ley se está ideologizando. Y eso puede ser atentado político, porque, por ejemplo, yo creo una forma de gobierno como lo soñó Juan Pablo Duarte, y eso no entra en contradicción con la Constitución. Yo estoy de acuerdo con el socialismo y aplicado en los términos que dice la Constitución. El gobierno de Juan Bosch del 63 era una forma de gobierno. El socialismo democrático es una forma de gobierno. El liberalismo es una forma de gobierno. Y la Constitución dominicana, que tiene 3 grandes principios, establece cómo se debe de gobernar, que este gobierno lo está haciendo contrario y los otros anteriores lo hicieron contrario. Entonces, si yo me apego a la Constitución, por ejemplo, la Constitución dice en su artículo 8, en el gran principio de los derechos fundamentales, de que el gobierno, el Estado, tiene que proveerle los medios a los dominicanos para su desarrollo y su crecimiento. Eso no se está haciendo porque nosotros tenemos 59 años creciendo económicamente y tenemos unos niveles de pobreza. La Constitución dice que tenemos que crecer y desarrollarnos de manera igual. Sin embargo, los ricos en este país son un 5% y tienen el 87% de la riqueza. Entonces, esa forma es distinta, esa forma de gobernar es distinta a como dice la Constitución. Y si yo me planteo esa forma de gobierno de hoy, que es distinta, yo puedo ser perseguido con esa ley. Entonces, y yo me planteé y lo digo por eso, mucha hipocresía, porque fíjate que de 126 legisladores que votamos, hubieron 125 síes. Y que nadie me digan a mí que yo no conocía la ley. Es decir, que el PLD y la Fuerza del Pueblo, que sin ellos no se aprueba la ley. Ellos alegan sí, que supuestamente fue aprobada sin leer. Me gustaría saber, usted que estaba presente, cuál fue la postura de Omar Fernández al frente de esto, porque él preside la Comisión de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué dijo Omar? Porque la aprobó. Mira, no es verdad de que se aprobó sin leer. En el Congreso, porque hay yo que soy legislador, en el Congreso los proyectos se leen completo en comisión, completo, en las comisiones. Y cuando van al Pleno, una vez aprobada en la comisión, una vez llegan al Pleno, entonces se libera de lectura el proyecto completo y se lee el informe que rinde la comisión. Y el informe que rindió la comisión tenía 42 páginas y esas 42 páginas se leyeron. O sea, que en el Pleno. Nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar a mí que eso no se leyó. Yo los reto que me digan a mí que eso no se leyó, porque yo estaba ahí. Y cuando yo lo leí, yo busqué el informe, porque además en el SIL tú lo podías descargar, el informe. Y eso fue lo que yo hice. Y además tú le dices a la secretaria, dame ese informe. Si se hubiese tenido interés en conocer lo que se estaba proyendo. No que no se leyó, es distinto a que los diputados no tengan interés en lo que se está discutiendo, que no se leyera, porque se leyó. La secretaria lo leyeron, las 42 páginas, y eso se leyó el 26 de diciembre. Y la ley se aprobó en segunda lectura el 29 de diciembre. De manera que todos los diputados y diputadas, si habían tenido interés, porque yo lo busqué y yo no soy de la comisión. Es decir, yo no participé en ninguna reunión de la Comisión de las Fuerzas Armadas que dirige el diputado Ramón Bueno. Pero cuando vi el informe, que era del DNI, incluso se lo mandé a varios amigos para que me opinaran, que saben de seguridad, para que me opinaran. Y ellos también me hicieron una observación, entonces ahí es que yo hago la observación y yo se lo advertí. No puede decir Ramón Bueno, no puede decir Julito Fulcar y no puede decir el presidente que no le advertí. Lo que está pasando hoy, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo lo advirtió en la Cámara de Diputados y además tomó un turno y lo advirtió ahí. Y por eso voté que no. Que fue el voto disidente. Que fue el único voto, porque yo conozco mi rol como legislador y mi rol como en defensa de la ciudadanía. Y ahí lo digo ahí, la seguridad nacional, la seguridad del Estado no puede violentar derechos de ciudadanía. Y lo dije en el discurso. Incluso dije más, esta ley me puede perseguir a mí, porque yo tengo un pensamiento distinto a como han pensado los gobiernos que hemos tenido anteriores. Y no es que yo estoy de acuerdo con lo que dice la Constitución, porque esa Constitución habla de la distribución de la riqueza, pero no se distribuye. Entonces esa ley debería de estar persiguiendo a los que no cumplen con la Constitución, el gobierno actual.
o los gobiernos anteriores, que no están cumpliendo con la Constitución. Y que también introducen esa clase de leyes que choca con la misma Constitución. Porque ¿cómo tú le puedes obligar, porque usa la palabra obligación, obligar a que tú le des información? Porque es distinto si la ley hubiese dicho, como nosotros la redacción, si a ti, José, te están investigando, el DNI debe llamarte, mire, José, nosotros tenemos información de que usted ha estado reuniéndose con fulano de tal, yo estoy desmintiendo eso, y tú lo desmientes. Entonces, la DNI, como miembro de la seguridad, porque atención, este es un departamento que está adscrito al presidente de la República. Es decir, que lo dirige el presidente de la República. A ello es que ellos les responden. Y es natural, es la primera figura del Estado. Incluso yo estoy diciendo ahí que la declasificación, porque no habla de la declasificación de las informaciones, tienen que enviársela al Congreso en las modificaciones que nosotros presentamos, que fueron rechazadas todas. Nosotros presentamos modificaciones formalmente y todas fueron rechazadas. Por eso voté que no. Entonces, tanto el vocero del PLD tomó un turno y el vocero de la Fuerza del Pueblo tomó un turno. Hicieron observaciones, pero al final, y hay que reconocer que el vocero de la Fuerza del Pueblo no votó, sino que no votó. O sea, se abstuvo. Se abstuvo, en el caso de Tobías Crespo, que es el vocero de la Fuerza del Pueblo. Pero el PLD votó por la ley. Es decir, ellos no tienen moral ahora para decir que esa ley es inconstitucional, que esta ley... No tienen moral. Ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo tienen moral. El único que tiene moral y se llama el Frente Amplio. Que fueron los únicos coherentes. Que sí, el único, pero después ninguno, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el PRD votaron por la ley. Porque ahí está la votación, tú la puedes poner en la pantalla. ¿Y quién introdujo esas modificaciones después que usted hizo las propuestas y se hizo todo lo contrario? La modificación al artículo 11, que no fue la que nosotros redactamos, la presentó el diputado Ramón Bueno, porque me estaba pidiendo que yo la presentara, y yo dije, y fíjate que yo no me refiero al artículo 11 en la modificación, porque yo había hecho una modificación y pensé que era esa la que se iba a presentar. Sin embargo, no sé. Pero cuando ya ahí, que yo después que había tomado el turno, vi qué modificación era esa. Entonces, si yo supiese eso, había tomado el turno y me había referido al artículo 11. Y había presentado la modificación que yo elaboré y que ellos la tienen. Pero yo solamente después, cuando le digo a la secretaria, dame el proyecto a ver cómo va a quedar, es que me doy cuenta. Dije, no, pero esto no fue lo que nosotros redactamos. ¿Qué le dijo Alfredo Pacheco? No, porque yo no hablé con el presidente en ese sentido, yo hablé con Ramón Bueno. Y Ramón Bueno que me dijo, no, acogimos parte de lo que tú hiciste, pero le hicimos alguna modificación. Y entonces cuando yo veo la modificación, digo yo, no, ustedes no cogieron nada de lo que yo redacté. Ustedes lo cambiaron totalmente, porque yo le mandé una redacción en la que le dejaba la parte de abajo, le quitaba todo lo que tenía que ver con los entes privados y con las personas, solamente le dejaba a las instituciones públicas y decía, no, a las instituciones privadas, actores jurídicos privados y a las personas, tú no puedes obligarlo a que te den información. Además de esa obligación, ¿qué otros artículos usted ha objetado y entiende que deben ser eliminados? Porque ya se está planteando el diálogo y ahora quieren pues darle hacia atrás. ¿Qué debe sacarse completamente de esa ley de la Dirección Nacional de Inteligencia? Mira, una ley que pasó por la Cámara de Diputados, que la aprobó el Senado y que la promulgó el presidente, porque la ley viene del Poder Ejecutivo. Entonces, era una ley que estaba concebida desde el principio. Y este revuelo ahora demuestra de que hay una actitud conservadora en el gobierno. Entonces esa ley hay que modificarle varias cosas. Por ejemplo, el concepto que nosotros planteamos que había que quitarle el tema constitución, porque tú no puedes decir que tú vas a perseguir a aquellos ciudadanos que estén contrarios o que violenten la Constitución si tú no puedes especificar a qué tú te estás refiriendo. Tú no puedes
decirle que tiene 9 numerales, el artículo 8, que tiene 9 numerales, sin especificar cuáles son las violaciones precisas, concisas, en las que el ciudadano no pueda incurrir. Pero además, tú no puedes, en que hay que modificar también el concepto de que tú puedes ser perseguido si tú planteas una forma de gobierno distinta, porque eso es ideologizar la ley y eso huele a persecución política. A cualquiera que diga yo no estoy contrario con este gobierno puede ser perseguido por el hecho de decir yo no estoy contrario. Y ya la ley está, hoy yo puedo ser apresado por lo que estoy diciendo aquí. Por esa ley. Pues sí, porque la ley está en vigencia. La ley ya está vigente. La ley ya puede ser, cualquiera de nosotros puede ser apresado en función de lo que dice esa ley. La ley dice un elemento interesante que nosotros le agregamos un párrafo que también fue rechazado, cuando establece de que el director del DNI, que se le da mucho poder al director del DNI, de incluso de integrar cuerpo especializado, de agregar a otra persona, de realizar contratos. Y eso está bien si eso se aclarara. ¿Qué tipo de contrato? Incluso puede ser contratos nacionales, solamente lo dejen nacionales. Y yo le decía, no, pero puede ser contratos también internacionales, porque si en algún país han desarrollado una data de inteligencia superior a la que tenemos, lo correcto sería que puedan adquirir eso, pero no el director. No, el director no puede hacer contratos, porque los contratos pueden también pueden tener un costo eso, y puede hacer negocio. El director del DNI no puede, porque él tiene que sujetarse a la seguridad. Entonces eso tiene que ser que lo haga el secretario administrativo de la presidencia, porque la ley está bajo la presidencia de la República, que es un ministerio. El ministerio de la presidencia es a la que está escrita la ley. Y si la ley está escrita al ministerio de la presidencia, el jefe de la investigación interna y de la contrainteligencia no puede tener relaciones comerciales en busca de contrato. Puede sugerir, mira, nosotros necesitamos esta data, tenemos que firmar un contrato de apoyo, de formación de inteligencia y de contrainteligencia, pero que eso lo haga el ministerio, no él. No él. Entonces nosotros planteamos ese tipo porque si lo involucramos de que él pueda hacer negocio, claro, entonces ya puede dañarse la inteligencia, y eso es, y lo decíamos, esa es una responsabilidad del Congreso, no solo de la Presidencia de la República. Entonces, por eso nosotros hemos sido coherentes, y ahora que se ha planteado la necesidad de que se presente una modificación, y yo ni siquiera le he dicho al compañero, no me gusta la idea del Tribunal Constitucional, no me gusta la idea. ¿Por qué? A mí me gusta la idea de lo que está planteando el presidente, de que hagamos un consenso y le hagamos la modificación lo más urgente posible. Porque si el Tribunal Constitucional, un tribunal que en las últimas elecciones tiene una mayoría conservadora y dice que esa ley está en favor de la Constitución, automáticamente pasa y se quedó así. Entonces no me gusta la idea de ir al Tribunal Constitucional. No me gusta la idea. Me gusta la idea del presidente de la República de que nos juntemos, hagamos un consenso y que él genere una modificación o nosotros plantear una modificación a la ley. Pero no me gusta la idea, porque si el Tribunal Constitucional dice no está conforme a la Constitución, entonces queda avalada, porque hay que reconocer que la sociedad dominicana todavía tiene mucho de autoritarismo, tiene mucho de trujillismo y tiene mucho de presidencialismo. Fíjate que todavía en esta Constitución, que podemos decir que es una Constitución moderna, la palabra jefe se expresa en 3 momentos. Cuando se refiere a quién, al presidente de la República, es el jefe del gobierno, es el jefe del Estado y es el jefe del Estado y el gobierno. Sí. En 3 momentos distintos. Y la Constitución le da a cada una de esas 3 categorías, además de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que también es jefe. Entonces, nosotros tenemos mucho de autoritarismo y la democracia nuestra es muy débil. A pesar de esta estabilidad, porque tú dices,
Bueno, mataron a Trujillo. ¿Cuántos años hace, José, que mataron a Trujillo? Más de 50 años. Lo mataron en el 61, ¿verdad? Sí. Hace 62 años. Pero cuando tú sacas cuenta, 3 gente han gobernado 43 años. Y cuando tú le quitas la inestabilidad de Trujillo hasta el 65, que son 4 años, ahí hay 47. Sí. Y entonces solamente tenemos Guzmán, Jorge Blanco y Hipólito Mejía. Sí. Cuando tú sacas los promedios, y te estoy hablando del 2020, y los promedios de los presidentes son 14 años. Totalmente. O 17 años, pero eso mismo lo teníamos en la Primera República. Y eso mismo lo tuvimos en la Segunda República. Y eso mismo lo tuvimos en la Tercera República. Es decir, 9 gente, Santana, Buenaventura Báez, Lili, Horacio Vázquez, Moncáceres, Trujillo, Balaguer, Leonel y Danilo. Esas 9 personas, tú le sumas 43 más 43 más 42, ¿cuántos son? Y tenemos 179 años de república. Y cuando tú le quitas la anexión a España, le quitas los 8 años de la primera intervención, le quitas la intervención del 65, ¿qué nos queda? Nos queda autoritarismo. Y esa ley es fruto de eso. Es decir, tenemos una sociedad conservadora y eso obviamente se expresa también, ese conservadurismo se expresa en el Congreso. Porque esa no es la única ley que hemos aprobado. Sí. Nosotros... Se aprobó recientemente una ley presentada por la honorable diputada Lourdes Dionisio Aybar sobre las incompatibilidades, que yo le dije, revisemos eso. Nosotros le hicimos varias propuestas, revisemos eso. ¿Qué peligro tiene esa ley? Porque también viola derechos. Yo pienso que yo estoy de acuerdo de que nosotros, la lucha contra la delincuencia aquí, debe ser más efectiva. Pero la delincuencia es delincuencia en todos los niveles. Del más alto al del más bajito. Por ejemplo, yo presido la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para hacerte una referencia a ese proyecto de ley. Y cuando el vocero del director de la policía dijo que aquí se iban a apresar la gente con perfil sospechoso, nosotros lo llamamos que queríamos vernos con él. Para que defina el perfil sospechoso. Sí, y no nos dio respuesta y llamamos al ministro de Interior y Policía. El ministro muy diligentemente, no concertó una cita el 24 de diciembre a las 11 de la mañana, una comisión de 5 diputados y diputadas, nos reunimos con el director de la policía para que nos explicara lo que era el perfil sospechoso. Él nos dio una explicación que vamos a decir que pudo satisfacernos, porque él nos dijo, no, nosotros no vamos a perseguir a aquellos que tienen unos aretes, a aquellos que tienen un tatuaje, a aquellos que tienen... Y yo, sí, pero hay otra cosa. Un perfil sospechoso es un funcionario que ande sin placa. Totalmente. Un perfil sospechoso es un policía que ande en un motor sin placa. Un perfil sospechoso es gente sacando grandes cantidades de dinero del banco en la madrugada. Ese perfil sospechoso. Como ocurrió en los pasados casos, que se utilizaba el banco de reserva para muchas cosas, que un día sacaron más de 1.000 millones de pesos. Entonces eso es perfil sospechoso. ¿Por qué? Porque un pobre caminando por el Piantini es un perfil sospechoso. Porque nosotros los pobres somos socialmente culpables. ¿Me entienden? Entonces... para que usted no viole derechos. Y yo, como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tengo que velar por eso. Y fuimos para allá y se lo dijimos. Entonces, esa es mi responsabilidad como congresista, velar por los derechos humanos y la aplicación absoluta de la Constitución. De manera que no vengan a decir que esa ley no se leyó. La ley se leyó, la ley se conoció en 2 lecturas distintas, una el 26 y otra el 29. Hubo 3 días de diferencia para que los diputados tuvieron el 26, el 27, el 28 y el 29. Es verdad que estábamos en Navidad, es verdad que se aprobaron muchas cosas en Navidad, porque se aprobó la ley de bono, hubo que aprobar el presupuesto, se aprobó la ley del Banco de Reserva. Todas esas leyes con muchísima urgencia y declarada de urgencia, muchas de ellas fueron aprobadas en estos días hasta el 12 de enero, que cerró la legislatura para el Congreso, no para el Estado. Porque el presidente, antes de promulgar la ley, debió de revisarla. Porque el día 7 él mandó
una observación y no promulgó la ley de Cámara de Cuentas y le observó más de 15 artículos. Lo recuerdo. A la Cámara de Cuentas y la devolvió para el Congreso. ¿Por qué no hizo lo mismo con ella? ¿Por qué? No, la pregunta es que hay que hacerle al presidente. ¿Por qué no devolvió la ley del DNI? ¿Por qué no devolvió esta ley y la publicó en silencio? ¿Por qué no la devolvió? No, miren. O debió de consultar. Mira, vamos con los organismos de seguridad, chequeemos. No, porque yo como marxista tengo claro de qué es el derecho. El poder de la clase dominante erigida en ley. Con relación a las escuchas telefónicas y a la revisión de las cuentas bancarias, ¿cómo usted ve eso? No, es que no de las escuchas telefónicas sin la autorización de un juez, que ahí también se sustituyó una parte donde decía que era con la autorización de un juez y después entonces se coloca como con el debido proceso. Mira, he de suponer que a partir del 1978 nosotros entramos en un régimen democrático, no de violación de derechos. Y es verdad que hay que garantizar la seguridad del Estado. Pero tú no puedes violentar. Nosotros tenemos como principio constitucional lo que llamamos la vía data, como de derecho de principio constitucional. Y tenemos como principio constitucional también la intimidad de las personas, que son derechos consagrados en la Constitución, que una ley no te lo puede violentar, porque eso lo dice la Constitución. Entonces, tú no puedes ponerme una ley que violen esos preceptos constitucionales. Tú no puedes exigirme a mí que te dé información que yo tengo tuya. Tú no puedes obligarme eso a mí. Ahora, si tú me estás inculpando a mí por un hecho cometido por José, ¿entiendes? Tú me puedes decir a mí, mira, diputado, yo tengo esta información suya, venga acá y llamarme. Y si yo no te doy esa información y yo le pruebo a un juez que esa información que yo tengo pone en peligro la seguridad nacional y la contrainteligencia o la vida de una persona, o que se va a cometer un hecho, o que va a haber una transacción que va a afectar la República Dominicana, entonces yo voy donde un juez y le digo, miren, a través del Ministerio Público, este señor, lo que hace la Procuraduría, pero no puede, el DNI no puede hacer eso. No puede obligarnos a hacer eso. Ellos tienen que tener inteligencia y contrainteligencia y adelantarse a los procesos, pero no violentar el derecho. Es decir, la inteligencia y la contrainteligencia para la seguridad del Estado no es para violentar el derecho. Entonces, esa ley, como la que yo te digo sobre el tema de la incompatibilidades, que dice, si una persona ha sido detenida o acusada por delito sexual, y condenada por delito sexual, entonces se le quita una serie en esa ley que se está planteando en el proyecto, una serie de condiciones en las que no puede actuar. Entonces tú la conviertes en un gueto. Sí. Porque la reinserción social es un derecho también constitucional. Tú puedes haber cometido un hecho y cuando tú cometes un hecho, y mereces una segunda oportunidad. Y si tú demuestras, y si la sociedad te da, pero si la sociedad no te da la oportunidad, ¿cómo tú? No puedes insertarte nunca. ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema? Uno de los graves problemas, porque nosotros lo hemos estudiado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, uno de los graves problemas de inseguridad que existe en la República Dominicana son las cárceles. El 60% de los hechos delictivos que se cometen en la República Dominicana provienen de las cárceles. ¿Y por qué no controlamos eso? Porque eso es fácil de controlar. El presidente lo prometió, sin embargo, no se ha hecho nada. Es un gran negocio, porque eso genera, lo decían los abogados que estaban aquí, eso genera millones de pesos. La Victoria genera más de 100 millones de pesos al mes. Mire, yo le voy a revelar algo. Yo sé que usted es el entrevistado, pero yo le voy a revelar algo aquí. Una vez, las compañías telefónicas, consultando fuentes, me dijeron que ellos proveían la tecnología para aislar la comunicación en las cárceles y que no han podido implementarlo, que ellos se las donarían al gobierno. Y si eso se lo donan,
que una vez se pagaron 100 millones de pesos para esos fines. Recuerdo yo que pasó por el Congreso también, siendo Leonel Fernández presidente. No sé en qué quedó esa historia, pero las telefónicas locales son las primeras interesadas en bloquear el acceso a las llamadas en los recintos penitenciarios, pero no ha habido un gobierno que le diga que sí, que vamos arriba, como ocurre en El Salvador, donde sí se han atrevido a hacerlo. Porque vamos a esperar que lleguemos a una situación como El Salvador, lo que está ocurriendo en Ecuador ahora, o lo que pasó en Guatemala. Vamos a esperar que llegue eso. Teniendo esos ejemplos que podemos poner atención, porque es un gran negocio. O sea, mira, por ejemplo, Indotel tiene también esa facultad y debería, Indotel por ley, pasarle al director de Asuntos Penitenciarios y Correccionales todas las informaciones que se producen en la cárcel, porque ellos lo tienen, Indotel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que un director de una cárcel, vamos a decir, el de donde pasó un feminicidio, que es una vergüenza, el coronel de ahí, que eso es de las Fuerzas Armadas, llama a la procuraduría, miren, yo quiero que ustedes vengan a hacer una requisición aquí, requisar la casa, sacan de ahí 500 celulares, se llevan 500 celulares, para después ellos vender 500 más. Y ese es el gran negocio. Entonces la Procuraduría se presta a eso. Van y hacen una revisión a buscar cuchillo, ven, 300 celulares. Al otro día hay 350 nuevos. Totalmente. ¿Y cómo entran eso ahí? Una piña te cuesta 150 pesos en Najayo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, la cárcel produce millones de pesos como producen los 450 cuarteles que hay en todo el país. Y entonces esa es una gran factoría de generación de recursos. Y de delincuencia. Y de delincuencia. Y entonces el país va en un estado de inseguridad todos los días más porque el gobierno no tiene el interés de acabar la inseguridad. Porque desde la cárcel se organizan crímenes, desde la cárcel se hacen transacciones de droga. Todos nosotros hemos recibido una llamada de la cárcel para que nos pongan un asunto para una extorsión o a nuestros familiares. Todos hemos recibido. Yo recibo todos los días llamadas de las cárceles, todos los días, porque nosotros vamos a las cárceles y todas esas violaciones, toda esa situación que se da, se puede controlar y pudiésemos resolver el tema o disminuir el tema de la delincuencia y de la seguridad si le ponemos control. Solamente apagando la señal telefónica en las cárceles. Solamente con eso. Solamente con eso. Solamente con eso. Y que cada vez que usted quiera hacer una llamada, usted va a recursos y diga a quién usted va a llamar. Porque usted está privado de libertad. Mientras usted esté ahí, usted tiene que estar en unas condiciones que la autoridad es la que definen, no usted. Pero aquí los presos tienen una llave y el centinela tiene otra. Cuando los presos no quieren que el centinela entre a la cárcel, le ponen el candado para ellos hacer sus transacciones. Nosotros fuimos a una cárcel y no nos dejaron entrar porque había un juego de gallo ese día y no querían que los diputados lo vieran. Ay, Dios mío. Entonces, y eso lo saben las autoridades o no lo saben. ¿Y cuándo fue eso? Oye, nosotros hace un año y tuvimos que denunciar y cambiaron el coronel. Perfecto que lo cambiaron porque lo denunciamos, pero sabemos que se dan todo eso. Ninguno de nosotros le podemos, si tenemos una persona privada de libertad en La Victoria, podemos mandarle un peso, ni llevarle un peso en efectivo. Hay que depositarlo en una cuenta y hay un tipo en La Victoria que te le depositaste 1,000, el tipo le da 800. Cobra su peaje automáticamente. Entonces, me van a decir que las autoridades no saben de eso. Bueno, con toda la denuncia que hizo Roberto Santana también, que no ha quedado en absolutamente nada. Entonces yo quiero que también usted, bueno, reitere el llamado. ¿Usted va a participar en las modificaciones que el presidente de la República Dominicana ha propuesto? Nosotros tenemos modificaciones y vuelvo a reiterar, ojalá el presidente convoque a los sectores y nos convoque a nosotros también, aunque nosotros vamos a insistir en el Congreso con nuestra propuesta como Frente Amplio. Para que se reintroduzca. Para que esa ley se presente una modificación y que el presidente, que es el que tutela esa ley, porque esa ley está bajo la presidencia, impida que empiece a aplicarse, porque la ley ya está vigente. Sí. Y es de aplicación general y nadie puede alegar ignorancia en ella. Es decir, que le diga al director del DNI, que es una gente muy prudente, una gente muy sabia, Luis Soto,
y muy comedido, y nosotros tenemos mucho respeto por él, no vaya a aplicar ninguno de los preceptos que establece esa ley. ¿Y pudiera usted mismo introducir esas modificaciones ante el Pleno? Nosotros podemos perfectamente, vamos a revisarla como la legislatura está cerrada, y el 28 de febrero... Presentar un proyecto nuevo. Presentar un proyecto. Pues hágalo. Vamos a convocar una mesa, y te estamos dando esa primicia, Dilenio, vamos a convocar una mesa para presentar con personas muy interesadas en este tema, con ayuda también de expertos, para presentar un proyecto de modificación el mismo 28 o el mismo 27 de febrero. Atención país, escuchen la propuesta de Juan Dionisio Rodríguez. El único que se opuso ahora va a presentar soluciones para que esa propuesta de seguridad nacional no es que no muera, sino que pase sin violentar los derechos ciudadanos, sin violentar el secreto periodístico, sin afectar nuestros intereses como país. Entonces, él va a proponer de ahora en adelante nuevas ideas que han de ser acogidas y su mayoría, así como votaron, como alegan, sin leer, ahora tengan la oportunidad de que se socialice para que con pleno conocimiento les den cabida ahora a esta propuesta de Juan Dionisio Rodríguez. Así que gracias de corazón por venir a este espacio. Gracias por su representación digna, gracias por decir que no en los momentos donde la sociedad dominicana anhela que quienes ha elegido para que les defiendan simplemente cumplan con su rol y no que estén sus intereses por encima del bien común. Así que gracias de corazón. Gracias, José. Que Dios los bendiga y compartan este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.